Seguimos charlando en Dólar Argento. Dólar Argento. Diálogos sobre una obsesión nacional. José, ¿por qué se fuga tanta cantidad de dólares de la Argentina? Bueno, tiene que ver con un comportamiento estructural de los sectores que tienen posibilidad de acumular en dólares, ¿no? Que en principal es el exportador. Pero la génesis de esta situación tiene que ver con la posibilidad que tiene la Argentina, producto de sus recursos naturales, de generar las rentas más importantes de los países que son productores de recursos naturales. La renta agraria por la pampa húmeda, la renta minera por la minería y las empresas que extraen oro y plata, la renta petrolera que también tenemos, y encima se aumenta, digamos. Esas tres rentas dan la posibilidad de generar una acumulación muy, muy fuerte y una exportación en dólares. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es qué pasa con esa acumulación de ese excedente que se va generando y donde uno necesariamente tiene que encontrar el destino de semejante rentas, porque los países latinoamericanos generalmente tienen una o dos rentas de estas, pero nosotros tenemos todas. Claro. Entonces la incógnita es cuando estamos en crisis, como en los años 90, en el periodo de convertibilidad sobre todo, había una sensación de que la visión que teníamos varios era que no era durable la convertibilidad, porque generaba dos déficits, el déficit de cuenta corriente y el déficit fiscal, famosas dos brechas, que con déficit había que endeudarse. Un país siempre endeudado no puede sobrevivir. Colapsa en algún momento. En algún momento no le prestan más, que fue lo que pasó. Entonces, la pregunta que nos hacen a varios economistas en el año 98 sobre cuál es la viabilidad de Argentina, la hace el Centro de Estudios Sociales de los jesuitas, que estaba muy preocupado porque decían que en América Latina se iba a un colapso generalizado, crisis en los países en el año 1998, antes de la caída de la convertibilidad. Entonces la viabilidad tenía que ver con que hubiera excedente. Producto de esas preguntas se hace un cálculo, porque nunca se había puesto número al excedente en Argentina, y nos toca a mí y a un grupo de jóvenes investigadores hacer ese cálculo en base a los datos que teníamos, que eran el nivel de producto que se generaba, el Producto Bruto Interno, y los costos de supervivencia de la población. Con esos dos números nos daba que el quintil más rico, el 20% más rico, es el único que tenía capacidad de ahorro. Ese 20% más rico tiene esa capacidad de ahorro y es el único que podía invertir. En base a los datos estadísticos les descontamos un nivel de vida el doble del promedio para ese sector rico y le descontamos la inversión. Y nos quedaban un promedio de entre 10 y 20 mil millones de dólares de los años 1980 al 2000. Eso daba 400 mil millones de dólares líquidos de acumulación. Que el problema de ¿por qué eran líquidos? Porque coincidía también con la hipótesis de evasión de impuestos que había. O sea que había un número que era muy parecido a la evasión de impuesto histórica, pero además era la acumulación que se quedaba en el quintil más rico. Esa acumulación en blanco está alrededor de 150 mil millones depositados en las Naciones Unidas. Tienen los argentinos en el exterior ese número. Pero después está toda una cantidad de excedente que ha ido a inversiones en otros países, paraísos fiscales, está con lugares donde no se puede identificar. Pero luego ese número de 400 mil millones de dólares fue corroborado por organismos tax internacional que se dedican a ver estos números, y Argentina es una de las más poderosas exportadores de dólares, ¿no? Entonces, el problema que naturalmente tiene esta situación es que estructuralmente está probado que la inversión interna no es un comportamiento aceptable para la burguesía, digamos, que acumula, dueña de estas rentas en la Argentina. Y que opta por fugar. Opta por fugar, a diferencia quizás de la burguesía brasileña, que es más explotadora que la Argentina por los niveles salariales. La Argentina, por su historia, tiene
el doble del promedio salarial básico de América Latina, por las resistencias que hubo, históricas y demás. Pero en otros lugares, esas burguesías aspiran a tener el dominio del proceso económico e incluso a subordinar a los países limítrofes. La nuestra, esto está investigado por Basualdo como el comportamiento de la burguesía argentina, Sí. realmente no es un comportamiento capitalista en términos, es un comportamiento rentista, especulador, que, digamos, lo único que espera es acumular los dólares, luego se aprovecha en el corto plazo de las variaciones y las especulaciones que se puede hacer, como se hizo en esta última etapa, que se ponía intereses altísimos para ponerlos en cambiar los dólares internacionales en pesos, se los ponía en dólares acá, el dólar queda estable, al mes lo cambio por un interés en dólares que era el interés que se pagaba en Argentina mensual, era equivalente al anual de cualquier inversión en dólares en otro país. Entonces, ese esquema de acumulación rentista no es que la hacen los extranjeros, la hacían incluso los ministros del gobierno actual, que no traían la plata acá. ¿Por qué no la traían? Porque hacían esa jugada a través de los fondos que tienen con anónimos o fundaciones, lo que sea, están todos atrás de ese negocio. Entonces, por esto, José, lo que explicás, entonces, plata hay, dólares hay. Digo, refuta esa idea de que hay un Estado que está saqueado, de que no hay no hay más plata para repartir. Es un manantial de generar renta, la agraria, la minera y la petrolera. El problema político y económico es cómo eso tiene algún impacto interno que acumule para que podamos sobrevivir todos, porque lo terrible, digamos, de lo que vivimos en la crisis del 2001 fue que los mismos sectores que acumulan y que llevaban a la Argentina a universos muy cerrados, a los barrios cerrados donde vivían los ricos y las marginales y los asentamientos rodeando esos barrios. Ese mundo que se genera en los países periféricos como Argentina, en los casos de marginalidad creciente y acumulación cada vez más en pocas manos, hace invivible para los ricos también. De ahí que los ricos, como ha dicho el presidente, me voy a vivir a Roma. Es decir, ellos no soportan el mundo que han generado, a pesar de que las ganancias son acá. Pero no pueden convivir ni con el mundo que están dejando, no pueden salir del country porque le pinchan una goma y tienen que llamar a la policía. Entonces, ese mundo de conflicto, esto ya lo escribió Zunkel en los años 70. Hizo una hipótesis de que el socialismo no triunfaba, digamos, y que el mundo iba al capitalismo. Y describió ese mundo. Dijo que los países centrales iban a tener 2/3 adentro de la población y 1/3 financiado de desocupados, de gente que sin trabajo, pero que con los impuestos que pagaba los 2/3 de la población ricos del primer mundo se soportaban, más la renta que le sacaban a los países periféricos. Ese los países centrales. En los países periféricos pasaba a la inversa. 2/3 son los que acumulan relacionados con la globalización, y 1/3 es la que acumula. Se invierte en la cantidad. Y 2/3 quedan afuera. Los que quedan afuera viven sin poder entrar en ese mundo, y los que tienen la plata tampoco les alcanzaría para darle de comer, pero tampoco quieren, digamos. Entonces, el mundo de la periferia es un mundo crecientemente conflictivo. Eso lo dice en el 70. Y nosotros es como que hicimos en cámara todos los pasos para que nos llegara a esa situación. Al 2000 estábamos en una situación así, 50% de pobres, la marginalidad creciente, tercera generación de marginales sin trabajo, toda una cuestión producto de 30 años donde hubo procesos muy claros de dominio del neoliberalismo. ¿Se podrá hacer una analogía, Sarmiento, hablando de la oligarquía ganadera? Decía que se enriquecieron viendo parir las vacas. ¿Será que es esta burguesía que se enriquecen viendo fugar dólares a través de los bancos? Y bueno, la concentración agraria es una de las más grandes. La diferencia, porque cuando uno dice, nos quieren comparar como Estados Unidos, miren cómo Estados Unidos creció, o miren cómo las colonias inglesas, Australia, Nueva Zelanda y demás. En esas, la tierra no llegó a tener la concentración que tiene la Argentina. Y producto de que, como en las películas norteamericanas se ve la ocupación del oeste.
no es que la pasaron bien los indios, les robaron la tierra a los indios. Hoy andan con culpa, por eso le dieron los casinos, le dieron las reservas a los indios, ¿no? Y los están becando, los becan para que estudien, digamos, tienen una culpa grande, pero se quedaron con las tierras, pero no en manos de grandes latifundistas, se quedaron en manos de los, digamos, propietarios de la tierra, pero de pocas hectáreas. En la Argentina, el proceso de acumulación de la tierra se hizo con la financiación de la campaña del desierto y se quedaron con las tierras que les sacamos como población, lamentablemente se las sacaron a los propietarios de los pueblos originarios y las acumularon. Y las que no se las habían acumulado, que se las daban a los soldados de la campaña del desierto, se las volvieron a comprar los dueños de Buenos Aires. O sea, los porteños se quedan. La guerra de secesión de Argentina la gana el sur, lo que sería el equivalente al sur norteamericano, a los sureños. A los esclavistas. A los esclavistas. Y acá la ganan los pro-ingleses, el puerto de Buenos Aires, la guerra de secesión, con la ocupación, la derrota el pacto, digamos, la derrota de Mayo Caseros, digamos. Caseros define la Argentina aliada a Inglaterra. Y en cambio Estados Unidos, la revolución del norte de Estados Unidos, le ganan al sur y rompen con Inglaterra. La primera desconexión del mundo capitalista global que impulsaba Inglaterra en ese momento, se la gana Estados Unidos. En ese momento todavía una desconexión del capitalismo global, como hizo Estados Unidos, podía generar un país dominante de otros países dentro del capitalismo. Pudo disputar. Esa etapa pasó ya. Es muy difícil que un país que intente una revolución capitalista hoy vaya a tener el nivel de desarrollo de los países centrales. Por eso es una discusión que hay que dar, que es qué significa el desarrollo para nosotros. Si todos queremos copiar el desarrollo de los países centrales, es fácil que no nos dé la lógica de ese mundo, ¿no? No le da al planeta tampoco la lógica. Así que estamos en unas situaciones donde el desarrollo no puede significar lo mismo para el país central que para nosotros. Así que el gran problema de tener renta es que Argentina se transforma en un país botín. ¿Por qué? Porque las rentas, con la metodología que tiene la burguesía nacional y la que de alguna manera trabajan para tener el poder sobre los dólares, nos transforma en un país que tener estas cosas en realidad atrae, pero atrae para venir a dominar, digamos, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Es decir, hay una anécdota de cuando dijeron que teníamos vaca muerta, Timerman, que era el canciller en ese momento, dijo, pero en vez de ponerse contento, dijo, porque vienen los petroleros globales a disputar, ¿no? Que es uno de los dramas de los países periféricos, digamos. Las riquezas atraen la disputa y hay que pararse muy bien. Así lo han hecho algunos países nórdicos, que se pararon bien sobre el petróleo, los noruegos y los finlandeses. Digamos, hay que pararse porque en realidad si no viene la disputa por la riqueza y no se queda en el territorio, ¿no? ¿Y qué va a pasar con Vaca Muerta? ¿Cómo ves en proyección lo que va a pasar con Vaca Muerta? Y yo creo que Vaca Muerta es un esquema de acumulación de riqueza que ya desembarcaron, digamos, movimientos internacionales. El problema es que la negociación por esa renta, digamos, ¿no? O sea, vamos a tener una oportunidad de discutir el costo de extracción de un barril no debe pasar $10, ¿no? Menos. Y va a los 30, 40 dólares. Esto lo sabemos nosotros como argentinos, lo sabemos, que ahí por eso se nacionalizó de vuelta una parte, hay socios privados de esa nacionalización, pero todo eso es una posibilidad concreta de tener excedente y disputarlo para que no se vaya, ¿no? Yo creo que la regulación más importante que viene ahora es garantizar que la efectividad de la renta generada, por lo menos, no sufra este proceso de fuga. A alguno no le va a gustar, pero es la realidad y mundial, es así. No hay el libertinaje que planteó este gobierno de no liquidar las exportaciones digamos en un plazo determinado, fijo, no dejarla libremente.
dejarla libremente depositada. Es decir, esto del mercado libre de cambios sin restricciones no está en ningún lado, digamos, no hay esa libertad. Entonces, parece una locura que haya pasado eso, porque no es fácil. Sacar plata de Estados Unidos hay restricciones, uno entra y le preguntan cuánto lleva y si no puede andar, incluso lo que llevó, capaz que no lo puede sacar después, ¿no? Si no invierte en ese país. Entonces nosotros hemos hecho un libertinaje del manejo de las divisas estratégicas, que son las que se necesitan para iniciar el proceso. Los que están pensando en un país sin industria son los que piensan que se puede vivir en un país donde los sectores urbanos más importantes viven en grandes ciudades. Entonces no da un país agroexportador, incluso exportador de productos minerales sin elaborar, como no elaboramos. O supermercado del mundo, como planteaba el gobierno actual. Claro, el supermercado, pero no, tiene que haber proceso de industrialización, incluso de etapas industriales de algunas cuestiones específicas. Y Argentina demostró que puede tener. Argentina tiene industria nuclear, por ejemplo. Industria nuclear y tenía industria de software. Y hizo autos, hizo aviones, hizo barcos. Hizo barcos. Entonces, eso no es lo mismo en la mente de un pueblo que sabe hacer esas cosas y su trabajo que el trabajo de manejar el tractor y arar, digamos, solamente, digamos, o manejar productos de agroexportadores nada más. No, porque los demás no tienen, no hay cabida. No hay cabida de la población urbana de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba. Entonces, no sé qué mundo piensan si no hay procesos industriales. Y hay que mirar otras desconexiones de otros países que tienen más habitantes que nosotros y tienen empleo. Hay países que han hecho procesos de alta industrialización, como Japón, que tiene todo automatizado, pero no se olvidó de ubicar a las personas en servicios. No hay desocupación en Japón, digamos. Entonces, otros países socialistas como Vietnam, que hicieron después de miles de años de guerra, 30 años, tienen desregulado el sistema del mercado interno de minorista, por ejemplo, y trabajan todos. No les cobran impuestos para que trabajen, digamos. Tienen desregulado, no hay monotributo, digamos. Recién pagan las estructuras empresarias mayores, que son mixtas, del Estado y empresas privadas extranjeras por ahí. Son exportadores ahora, pero empezaron un proceso industrial. Pero no, ¿cuál es la restricción? Que las revoluciones industriales que vengan no dejen gente afuera. Entonces ese es un mundo vivible. No puede uno generar procesos de alta competitividad dejando personas sin trabajo en el mundo. Tampoco un esquema donde esas personas sean subsidiadas y no hagan nada. Por eso las organizaciones sociales que vilipendiadas en Argentina, primero que permitieron que este gobierno durara 4 años, porque en el 2001 no había esto. Entonces la situación tensa era en la calle. Pero después hay una economía popular que no está movida por el espíritu de lucro directo, que tienen las organizaciones sociales. Funciona la solidaridad, funcionan las cooperativas, funcionan mutuales. Eso está funcionando en Argentina y hay un ejemplo fuerte que fue muy castigado, que es el ejemplo, por ejemplo, de Milagro Sala y la mutual que disputó la construcción de vivienda con un criterio no de empresa privada constructora. Que por eso la destruyen, digamos, porque esa estructura cooperativa construyó viviendas, construyó barrios, construyó escuelas y no pasó por las licitaciones provinciales. Entonces, la dirigencia política de Jujuy, de alguna manera, castiga no solo la representatividad política, sino castiga la pérdida del negocio. Entonces, las cooperativas y las mutuales son un tercer sector en la Argentina que en un mundo sin conflicto van a tener, en un mundo que desconecte algunas situaciones ligadas a los precios globales, también va a desconectar la metodología de trabajo de la economía popular.
¿Se puede ver en la relación dólar-delitos económicos un mapa de poder en la Argentina?